Sus continuas evoluciones han mantenido al cine en la vanguardia frente a sus competidores en el mundo del entretenimiento. Desde sus inicios ha fascinado a la humanidad la imagen y el sonido como vehículo para contar historias. Una de sus paradojas es que el cine no nace de la cámara, sino a través del secreto mejor guardado, el montaje. Los hermanos Lumière en 1895 desarrollaron con la invención del cinematógrafo el cine como espectáculo de masas. En sus films no se usaba iluminación, ni guión, ni actores profesionales, solo una cámara rodando hasta que se gastaba la película. Se podría decir que el cine nació siendo documental, retratando el día a día de rostros anónimos. En La llegada del tren se muestra la llegada en un plano general. El tren se agranda en la imagen hasta convertirla en un primer plano. Podríamos estar ante un montaje interno, aunque expertos hablan de un traveling invertido. El montaje interno se produce en un mismo plano, donde un objeto o personaje realiza una acción que provoca un cambio en su estructura. Un ejemplo es la sombra del vampiro en la película Nosferatu, donde vemos su sombra moviéndose proyectada en la pared. Un ilusionista francés se interesó por el nuevo medio y sus posibilidades. Nos referimos a Georges Méliès. Su película más conocida fue Viaje a la Luna. Méliès inventó los trucajes del cine, así como la exposición múltiple, inversión de velocidad o la coloración de la película, entre otros, e introdujo la narrativa cinematográfica haciendo cine de ciencia ficción. Sus planos seguían siendo generales, como si filmase sus obras de teatro, pero estableció el cambio de secuencia para presentar cambios de espacio y tiempo en la narración. Un contemporáneo suyo y desconocido para muchos fue el español Segundo de Chamorro. Entre otros films dirigió El Hotel Eléctrico. Usaba los mismos trucajes que Méliès, aunque ya incorporaba cambios de tamaño de plano. Utilizaba el recurso de stop motion al que llamaba técnica del paso de manivela, lo que sería la grabación de una imagen fotograma por fotograma. También hay quien lo considera uno de los pioneros en el uso del traveling, al montar en una ocasión la cámara sobre un carro. Entre 1893 y 1907, un grupo de fotógrafos británicos ayudaron a desarrollar el lenguaje cinematográfico en un movimiento que se conoce como la Escuela de Brighton. Entre ellos figuraban Alfred Collins, George Albert Smith, James Alexander Williamson y Robert Williams Paul, quien construyó el primer estudio de cine de Gran Bretaña en 1898. Esta escuela se caracteriza por el uso de distintos tamaños de plano, así como el uso del primer plano, como podemos ver en la película de George Albert Smith, Ratman's Reading Glass. Los directores de esta disciplina liberan al actor de la cámara, permitiendo moverse por el espacio amplio, siendo la cámara la que le sigue. Utilizan distintos tamaños de plano o incluso el plano contra plano en contraposición al modelo de Méliès o los hermanos Lumière. En la película de James Alexander Williamson, Attack on a Chinese Mission, se narran los hechos de un acontecimiento real. A través del uso del montaje paralelo nos cuentan el transcurso de dos historias que se suceden a la vez. En Salvamento de un incendio, Edwin Stanton Porter, director asociado con Thomas Alva Edison, intercaló escenas que sucedían en la calle y en el interior del edificio en llamas. También usaría el montaje alterno en su siguiente film, Robo y asalto a un tren. Edwin desarrolla una trama más compleja y crea lo que sería la primera película de acción, y a su vez el primer western con estructura identificable. Su escena más famosa es la del pistolero disparando a cámara. Años más tarde, David Ward Griffith haría grandes aportaciones al montaje narrativo clásico, como veremos en Nacimiento de una nación. Invisibiliza el montaje repitiendo una misma acción en los actores al usar un cambio de plano. De esta forma desvía la atención del espectador, haciendo del montaje una herramienta en función del discurso narrativo y dotándolo de mayor fluidez. También emplea el montaje alterno para desarrollar dos acciones que se suceden al mismo tiempo en dos escenarios diferentes. Aparte, incorpora el uso del fundido a negro, el primer plano y el flashback. En Intolerancia, el director desarrolla tres historias que se suceden a la vez, en tres lugares y momentos diferentes, a través de un montaje paralelo.
Les Kuleshov experimentó con el montaje usando metraje de un actor con mirada neutra al lado de otros planos con diferentes contenidos, revelando la profundidad psicológica del espectador hacia el montaje. Esto permite relacionar distintas ideas provocando emociones y magnificando la actuación de los intérpretes. En otras palabras, se descubrió cómo el montaje podría manipular las emociones del espectador. El más representativo de las vanguardias rusas fue sin duda Sergei Eisenstein con su montaje por relaciones. En el acorazado Potemkin, la escena de la escalera es la más memorable. Eisenstein comprime al máximo el tiempo fílmico. El montaje desarrolla el discurso narrativo de su cine. A diferencia de Griffith, hace el montaje totalmente visible, provocando el choque emocional entre diferentes planos que crean distintos significados en las escenas. Este cineasta crea su propia teoría del montaje que divide en 5 categorías. En el caso del montaje métrico, aporta un ritmo a la escena empalmando tomas independientemente de la duración de su contenido. En el segundo caso, el montaje rítmico, el ritmo es llevado por el movimiento interno de cada plano. En el montaje tonal se dan los casos anteriores, pero todo ello sucede dentro de un tono emotivo. Un ejemplo es el mítico duelo de la película El bueno, el feo y el malo. El montaje armónico intercala los 3 tipos de montajes anteriores. Y por último, en el montaje ideológico se emplean imágenes simbólicas, así como crucifijos, templos, banderas y un largo etcétera. Denis Abramovich Kaufman, más conocido como Dziga Vertov con su cine documental, como vemos en El hombre de la cámara, experimenta con el uso del montaje hasta sus máximas posibilidades. Hace justaposiciones de planos a gran velocidad jugando con el movimiento interno y su ritmo. Vertov, al igual que los cineastas dadaístas, evitan el argumento y utilizan la cámara a modo de un ojo humano mecánico que intenta observar el desorden reinante en el universo. En esto se basa su concepto del Kinocchio cine-ojo. A la vez en Europa se desarrollaban distintas vanguardias, se experimentaban con las posibilidades de la cámara, escenografía, puesta en escena, montaje o iluminación, distanciándose de los métodos de producción establecidos. En Europa predominaba el cine dadaísta y cubista, pero convivían con el impresionismo francés, el surrealismo, el avant-garde o el expresionismo alemán. Ballet Mécanique de Fernand Léger es una película dadaísta, con repetición de acciones y una impregnación de las artes pictóricas dotadas de movimiento y de imágenes justapuestas. No hay trama. La importancia está en las sensaciones provocadas en el espectador, solo a través de la imagen. A este tipo de montaje se le podría llamar montaje creativo, donde importa más la creatividad en el orden de los planos por su contenido que en el orden temporal de estos. El caso de la película surrealista de Luis Buñuel, Un perro andaluz, es parecido. Se producen cambios de plano y contraplano uniendo espacios totalmente distintos. Ausencia de trama y un guión creado a través de la escritura automática. A este tipo de montaje se le podría llamar montaje poético. También podemos ver un estilo parecido en el comienzo de la película de Fellini, 8 y medio, durante una escena de ensoñación del protagonista. Dentro de este cine de vanguardias está el antes mencionado Murnau, con una de sus películas, Amanecer. Nos encontramos con el primer plano secuencia de la historia. Es decir, sin cortar, la cámara sigue al actor por la escena. En la película de Karl Theodor Dreyer, La pasión de Juana de Arco, encontramos la realidad fraccionada en varios planos pequeños y cortos de corta duración. Nos da una imagen fragmentada de la realidad. Este tipo de montaje recibe el nombre de montaje analítico. En el caso del ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica sucede lo contrario. Planos largos con mucha profundidad de campo que nos muestran la realidad en su totalidad, lo que recibe el nombre de montaje sintético. En la etapa muda se sentaron muchas de las bases del cine que hoy conocemos. Después vendrían el sonido, el color, nuevos recursos y estilos. Pero durante aquella etapa el cine mudo fue un ejercicio de expresión y experimentación que puso a prueba a aquella generación de directores con un enorme talento y grandes limitaciones, de los que todavía hoy seguimos aprendiendo.